Ver el problema 5.4-5 del tema de método de Thevenin y método de Norton. Ok, entonces como podemos observar tenemos el siguiente circuito, el cual cuenta con una fuente de voltaje de 6 volts, una fuente independiente, perdón, dos resistencias, una de 8 ohms y una de 4, y una fuente de corriente dependiente de 0.5 voltaje A, que el voltaje A es el voltaje de la resistencia de 4 ohms. Okay. Como podemos observar, bueno, como sabemos, más que nada, el voltaje de Thevenin va a ser el voltaje a la salida. En este caso, el problema nos dice que la salida es de A a B. Entonces, el voltaje de Thevenin sería aquí, sería así. Y pues el voltaje de Thevenin, como podemos ver, sería el voltaje que hay en la resistencia de 4 ohms y que es contrario al voltaje A. Ok, entonces, para empezar, pues empezaremos usando Thevenin. Thevenin. Para esto, pues vamos a redibujar el circuito aquí abajo. Para ahorrar tiempo vamos a copiarlo nomás. Sería así el circuito. Pues aquí estaría la resistencia de 4 ohms. Ok, para este circuito pues podemos ver que son dos caminos cerrados. En uno ya contamos con una corriente y en el otro no. Entonces vamos a proponer una dirección para estas corrientes, el cual nos quedaría pues de la siguiente manera. Una que va por aquí, la vuelta aquí, sube por aquí y pues una que se va por aquí. Bueno, no, una que va por ahí y esta que está aquí pues la propondríamos que entra al nodo este. Y pues esta sería aquí y se uniría con la del voltaje. Que una ya planteadas estas corrientes, lo que sería a continuación sería aplicar ley de Kirchhoff de voltaje. En este caso lo haremos en el sentido antihorario. Ok, que iría así. Pero pues antes que te plantear esto, pues vamos a ver un poco el comportamiento de las corrientes. Ya que, como podemos ver, bueno, antes de empezar a aplicar ley de Kirchhoff de voltaje, tenemos que poner todos en un solo término, ya que si lo ponemos en términos de la corriente, de corriente I, nos quedarían varias variables como VA sin resolver y nos daría un sistema mucho más complejo. Para esto vamos a poner todo en términos de VA. Para esto pues sabemos que en la corriente va a ser el voltaje entre la resistencia. Entonces esto quiere decir que por esta parte de aquí fluye un cuarto de VA, que es la resistencia por el voltaje entre la resistencia. Entonces hacia acá arriba se van 3 cuartos de VA. Eso quiere decir que como esta corriente que propusimos aquí, dijimos que también entra al nodo este. Entonces, si aquí van un cuarto y aquí se hacen tres, eso quiere decir que por aquí fluyen 2 cuartos de VA. Entonces, una vez ya propuesto estas corrientes y viendo cómo se comportan, lo que nos tocaría a continuación sería pues aplicando ley de Kirchhoff de voltaje en el sentido antihorario. Nos daría que, lo vamos a hacer aquí abajo, ley de Kirchhoff
de voltaje. Lo primero sería la fuente de voltaje de 6 volts. Entonces 6 volts más. La siguiente sería la VA. La fuente de voltaje de VA menos la, esta fuente de voltaje de aquí en la de 8, que serían los 8 ohms por los 2 cuartos de VA. Todo esto va a ser igual a 0. Entonces resolvemos esto. Nos quedaría, bueno, el 6 pasa para acá. O bueno, eso lo haremos después. 8 por 2 cuartos son 4. Bueno, 2 cuartos es un medio. 8 entre 2 son 4. Menos 4 más 1. Nos quedaría que 6 menos 3BA es igual a 0. Y nos quedaría que, pues despejamos menos 3A. Nos quedaría que BA positivo, y porque ya lo pasamos hacia el otro lado, es igual a 6 entre 3, que esto es igual a 2 volts. Y pues ya tenemos el valor de VA. Y como habíamos dicho acá arriba, que el voltaje de Thevenin va a ser el contrario al voltaje VA. Entonces si VA es de 2 a menos, este sería de menos 2. Entonces el voltaje de Thevenin va a ser igual a menos 2, porque es el contrario al voltaje VA. Okay. Entonces ya tenemos nuestro voltaje de Thevenin. Nos faltaría sacar la corriente en cortocircuito para poder así sacar la resistencia de Thevenin. Okay. Entonces redibujaremos este circuito de aquí poniéndolo de la parte de nuestra corriente en corto. Entonces pues voy a redibujar el circuito este. Quedaría de la siguiente manera. Lo voy a hacer aquí abajo. Aquí. Entonces pues vamos a separar esto de aquí con una línea. Todo esto fue para sacar Thevenin. Ahora sigue la parte del cortocircuito. El cortocircuito sabemos que siempre es en la salida. Entonces, ya conectado el cortocircuito, podemos ver que el nodo A y el nodo B no tienen una diferencia de potencial. Entre ellos no hay una diferencia potencial, o sea, es el mismo nodo. Por lo que la resistencia de 4 ohms no tendría un voltaje. Así como también vimos que pues sabemos que la corriente siempre fluye hacia el lado donde no hay donde hay menos resistencia. Esto quiere decir que la corriente no fluye por la resistencia de 4 ohms. Entonces, como VA es, es nulo, ya que no hay una corriente que fluya por aquí, entonces VA va a ser igual a 0. Entonces, VA es igual a 0. Esto quiere decir que nuestra fuente dependiente también va a ser nula, porque depende de la variante VA. Entonces esta fuente de corriente va a ser nula.
Entonces podríamos redibujar nuestro circuito. Entonces lo vamos a redibujar. Bueno, borrar. Vamos a borrar lo que no ocupemos aquí en este. Esto no lo vamos a ocupar. Y tampoco la resistencia de 4. Entonces, como podemos observar, nos queda un circuito directo. Como este circuito directo solo fluye la corriente en corto, la corriente en corto va a ser la corriente en la resistencia de 8. Entonces la corriente en corto va a ir por aquí, seguirá este camino y pasará por la corriente de la resistencia de 8. Entonces usamos ley de Ohm para calcular la corriente en corto, que pues esta sería nomás los 6 volts entre los 8 ohms, y esto nos daría como resultado dicha corriente, que es igual a 3 cuartos de ampere. Voy a hacerlo de verde para 3 cuartos de ampere. Y esta es nuestra corriente en corto. Entonces ya contamos con nuestra corriente en corto, que es 3 cuartos, y nuestro voltaje de Thevenin. Aquí arriba pues nomás nos faltaría la resistencia de Thevenin, que pues es menos 2 volts, el valor de Thevenin menos 2 volts entre 3 cuartos de ampere, que es el voltaje de Thevenin entre la corriente en corto, que esto nos da como resultado menos 8 tercios de ohm. Y aquí está nuestro valor de la resistencia. Entonces ya tenemos los tres valores que necesitamos, que es la resistencia, el voltaje de Thevenin y la corriente en corto, por lo cual ya podemos dibujar nuestros circuitos equivalentes, los cuales haremos aquí abajo. Tenemos pues la de Thevenin, vamos a copiar estas las resistencias que tenemos aquí. Esta pues es nuestra circuito equivalente de Thevenin, que pues es el voltaje, una fuente de voltaje de Thevenin, que en este caso es de menos 2 volts, conectado en serie a la resistencia de Thevenin, que pues es menos 8 tercios de ohm. Esto sería nuestro circuito equivalente de Thevenin. Y pues nuestro circuito equivalente de Norton es una fuente de corriente independiente con la corriente de cortocircuito conectado en paralelo a nuestra resistencia de Thevenin, que pues como sabemos nuestra resistencia de Thevenin es de menos 8 tercios y nuestra corriente en corto es de
3/4 de ampere. Y pues la resistencia, como ya habíamos dicho, 8 tercios. Y pues eso sería todo en este problema. Ya tenemos nuestro circuito equivalente de Norton. Este es el de Norton, este es el de Thevenin. Y pues con eso termina este problema.